casi en recesión. Y esto se debe a la dinámica post-pandemia COVID y el consumo y el conflicto bélico de Rusia-Ucrania tuvo un impacto muy fuerte en la economía del mundo. Porque durante la pandemia hubo emisiones de dinero fenomenales en casi todos los países del mundo, ¿cierto? Había que cubrir los déficits y la necesidad de la salud pública, y esto llevó a grandes emisiones de dinero, sea del signo que sea. No se escapó casi nadie en esto. Y por otro lado, apenas terminada la pandemia, aparece el conflicto de Rusia y Ucrania, que afecta fuertemente el precio de los commodities agrícolas y de los productos energéticos. Y esa combinación de exceso de liquidez, por un lado, y problemas de provisión de mercadería, como son insumos, los productos agrícolas, y los temas energéticos, como gas, petróleo, etc., trajeron como consiguiente la inflación, ¿no es cierto? El crecimiento del precio de las energías, más el crecimiento de todos los precios de los productos alimenticios, trajo una inflación que fue desconocida para los países. O sea, para nosotros es la inflación de un mes o de 20 días, porque si tenemos el 8%, Estados Unidos se agarra la cabeza cuando tienen el 5%. O sea que la inflación de 20 días nuestra para ellos es un drama anual. ¿Y qué es lo que llevó a eso? Llevó a un crecimiento de las tasas de interés. Y acá la primera digresión que quiero hacer, porque acá también levantamos la tasa de interés y la inflación ni se mosquea siquiera. ¿Por qué? Porque el sistema argentino tiene muy poca, en términos técnicos dicen, poca profundidad financiera. O sea, hay muy baja participación del sistema financiero en la economía argentina, ¿cierto? Nosotros es una economía de caja lo nuestro, no es una economía de crédito. Entonces, podemos levantar la tasa y lo único que hacemos es, en alguna medida, solucionar algunos problemas coyunturales de muy cortito plazo, pero no para atacar la inflación, ¿no es cierto? Entonces, los países empezaron a levantar las tasas de interés, Estados Unidos, el Banco Central Europeo, y una cosa insólita, Suiza levantó la tasa de interés después de tenerla 15 años fija, y la tuvo que levantar en el último año. Acá dicen, hay unos opinan que la tasa de interés ya en este momento va a empezar a bajar ya. Yo no soy de los que ascriben a esa teoría. Yo creo que tenemos tasas de interés altas, todavía podemos ver ajustes adicionales de tasa de interés internacional, básicamente de la Reserva Federal de Estados Unidos, porque todavía está lejos la meta de inflación que se pone. O sea, ellos tienen una meta del 2% de inflación y la inflación todavía está dando vuelta en el orden del 5%, 4,5%. Por lo tanto, yo creo que todavía en el año 2023 vamos a ver alguna suba todavía adicional de la tasa de interés para ver el proceso inverso de baja de la tasa de interés. Hasta que no haya certeza de que la inflación empieza a bajar, yo creo que todavía no vamos a tener bajas en la tasa de interés. ¿Por qué hago hincapié en este tema? Porque esto impacta fuertemente en los precios de la energía y los precios de los commodities agrícolas. No es neutro para nosotros este tema de la economía del mundo, en recesión y con tasas de interés crecientes. Por lo menos por el año 2023 yo creo que vamos a tener este tema, todavía a flor de piel. Bueno, un poco la pregunta que ya la contesté, creo que todavía no estamos cerca de la cambio de la curva con respecto a la tasa internacional. Por lo tanto, y esto lo hemos estado viendo, porque realmente el tema de la recesión y arriba, tasas de interés fuertemente positivas con respecto a la inflación prevista, claramente ha hecho que los precios de los productos energéticos y de los productos agrícolas caigan. Chicago, la soja en los últimos 70 días perdió casi 70 y pico dólares, ¿no? Y el maíz ha perdido casi 40 dólares en los últimos 2 meses. Y no quiero dar malas noticias, pero creo que todavía le falta un poco más de corrección. Ojalá que me equivoque, pero creo que todavía puede llegar a corregir más, porque el mundo
se ha caído la demanda. O sea, los países, todos, cuando entran en crisis de este tipo, normalmente se tratan de resguardar, de proteger. Caen sus demandas. Fíjense que lo que está pasando con China, que está prácticamente importando menos de lo que importaba en los últimos años, en volumen. O sea, y esa fue siempre la fortaleza que tenía el mercado agrícola, era la demanda del sudeste asiático, y esa demanda hoy está aflojando. Hoy hay un problema, no de demanda, sino que hay un problema de oferta. Nada más que nosotros a lo mejor no la vemos tanto, porque como estamos en una situación de una baja nivel de oferta por los problemas climáticos que tuvimos, pero la pérdida que tuvo Argentina en soja y en maíz está recontra compensada con el mayor volumen que hace Brasil. Por lo tanto, la oferta es importante y es una demanda que está retraída. Y me parece que lamentablemente en 2023 vamos a ir todavía luchando contra ese problema. Punto para el tema del mundo, vamos a entrar a los problemas argentinos. Primer punto que quiero, porque creo que es una de las madres de los problemas argentinos, es el problema del financiamiento del sector público. Argentina tiene un sector público que ha venido creciendo en su volumen, generando déficits financieros, déficit primario, o sea, antes del pago de los intereses, del orden del 3% anual. Y vemos que ¿qué es lo que está pasando ahora? Estos son los números hasta el 31 de marzo. Diríamos, el primer trimestre de este año. Y uno ve, por el lado de los ingresos, una fuerte desaceleración. Estamos por debajo de la tasa de inflación. ¿Por qué? Bueno, el número uno de los problemas de caída son los derechos del comercio exterior, los derechos de exportación. La baja de la producción claramente disminuyó fuertemente los ingresos fiscales provenientes de las retenciones. Y después, como el nivel de actividad económica se va debilitando, por lo tanto también sufre el IVA, sufre el impuesto al cheque, etc. Por lo tanto, en su conjunto estamos teniendo menos ingresos en términos reales que lo que tuvimos el año pasado. Y por el lado de los gastos, hay que reconocer que la administración Massa ha tratado de contener los gastos en algunas cosas, como son el gasto social. Miren, no voy a entrar en los detalles, yo les voy a dar números grandes. El gasto social en Argentina, que lo integran las jubilaciones, pensiones, los planes sociales y los subsidios económicos a la energía, al gas, son el 67% del gasto total. Por lo tanto, ese gasto además está prácticamente indexado. Lo que ha hecho Massa es tratar de aumentar esos gastos por debajo de la tasa de inflación. Y eso le ha hecho que, por más que se haya caído la recaudación, compensó, pero no alcanza a lo prometido con el fondo. Después vamos a ver que hay un acuerdo con el fondo con respecto a cuáles son el monto del déficit fiscal que puede tener. Pero esa es la madre de uno de los problemas serios que tiene Argentina. Porque si no se corrige este problema del déficit, es muy difícil pensar que vamos a tener un país económicamente equilibrado. O sea, es muy difícil porque eso trae que, como no tenemos forma de financiarlo, ni en dólares ni en pesos, la única manera que queda para financiarlo es a través de emisión monetaria. O sea, si usted monetiza lo que llaman los economistas, o sea, que le da la maquinita del Banco Central para que le dé plata al Tesoro para cubrir los déficits, que al mes de marzo suma ya 690.000 millones, y son meses relativamente bajos, más los intereses de 721.000 millones, llegan 1.4 billones de déficit en 3 meses. Pónganlo en términos anuales, donde sabemos muy bien que hacia finales de año, por lo menos diciembre, es un mes tremendamente deficitario. Por lo tanto, la meta que teníamos para este año de 1.9 del producto con el Fondo Monetario, para mi visión, es totalmente incumplible. No la vamos a cumplir.
Ojalá que podamos tener la misma del año pasado, que fueron casi 3 puntos, que fue hecha con force, porque hubo diferimiento de pago de gasto, etcétera, etcétera, para poder cumplir. O sea, tenemos un problema fiscal muy serio. Por lo tanto, quien quiera pensar que quiere corregir los problemas macroeconómicos de Argentina, tiene que pensar, me parece a mí, primero de todo, es cómo corrige el déficit. Y hay dos formas para corregir el déficit, ¿eh? O aumenta, o baja el gasto, o sube el ingreso. No hay otra forma. El problema que tenemos acá es que tocar el gasto, cuando usted tiene el 67% del gasto, que son gasto social, entonces pensar que tiene que ajustar 3 puntos sobre el otro 33% que le queda, prácticamente hay que borrar del mapa la mitad de la administración pública para que pueda cumplir con esa meta. Y bajar fuertemente los gastos de capital, que es la inversión pública, que la verdad que ha sido alta y viene por arriba de la tasa de inflación. ¿Por qué? Bueno, eso se llama gasoducto Néstor Kirchner. El gasoducto que va de Vaca Muerta hasta Chaliqueló, ese es el que está impactando fuertemente el gasto de capital, ¿no? Miren, traje este cuadro porque me parece que es muy ilustrativo de los problemas que tenemos nosotros. Este es un gráfico largo, comienza en 1961 y llega hasta 2021 acá, este es el 2022. Fíjense, este fue el déficit fiscal de Argentina y este es el gasto, ¿no? Promedio, 25 puntos. Fíjense dónde tenemos el gasto ahora, en 40. O sea que en los últimos 20 años, desde el año 2003 en adelante, el gasto que era 25 puntos del producto pasó a ser arriba de 40. Tuvo esta pequeña baja en el gobierno de Cambiemos y después ya volvió a subir de nuevo. Y fíjense, además, lo que pasó. Nosotros teníamos todos estos déficits, pero en el año 2001 salimos de la convertibilidad. Y la salida de la convertibilidad significó que se recreara un superávit fiscal muy, muy importante, que fueron casi algo superior a 3 puntos del producto. ¿Y qué significó eso? Que prácticamente después no tuvimos inflación. No sé si ustedes recuerdan el fogonazo del 2002, por el tipo de cambio que pasa de 1 a 3 y pico, pero después cuando se estabilizan las variables, a partir prácticamente del segundo semestre del año 2002, la inflación empieza a caer y nos vamos a una inflación prácticamente de un dígito. Ahora, como empezamos a gastar fuerte e incorporamos en este periodo desde el 2002 al 2015, se incorporaron como 2.700.000 jubilados que no habían hecho aporte, se crearon en el 2002, y creo que en ese momento no había mucha alternativa, se crearon los planes sociales ahí. El problema es que se crearon y cuando salimos del problema siguieron estando, no los anulamos. Siempre cuando creamos un gasto después no podemos retrotraerlo, ¿no? Es lo mismo que los impuestos, ¿vio? Se crean por una necesidad, pero después quedan para toda la vida, ¿no? Son transitorios para toda la vida. Bueno, y entonces acá llegamos al punto en que entramos en déficit y entonces tenemos un gasto altísimo y con un déficit fiscal. O sea, acá esta fue una gran oportunidad perdida de Argentina. Si Argentina hubiera sido consistente en la salida de la convertibilidad y haber mantenido el superávit fiscal de los primeros 2 o 3 años, ¿no es cierto? Creo que este sería un país distinto, pero bueno, tuvimos buenos precios, se recaudaba bien, pero fíjense en el gasto, ¿qué pasó? Aumentamos el gasto en términos reales, el 70%. Entonces, ahora tenemos un problema, que el ajuste que hay que hacer acá para volver a los equilibrios, claramente es distinto al que hicimos acá. Porque acá ahora tenemos 40% de pobres, tenemos 8 millones de jubilados y 3 o 4 millones de personas que cobran planes sociales,
que con eso logran vivir. ¿Qué pasa si usted quiere ajustar eso? Porque si no ajusta el gasto social, es muy difícil sacar 3 puntos del producto para estar en equilibrio, no para el superávit, para estar en equilibrio primario, después quedan los intereses. Por lo tanto, realmente es una tarea difícil. Y acá este cuadro es un poco la historia de quién gasta en Argentina, entre los 3 niveles de gasto, que es la nación, las provincias y los municipios. La verdad que la nación ha crecido en el gasto, producto básicamente de este gasto social que ha crecido en forma exponencial, pero las provincias y las municipalidades han tenido buena parte también del problema. O sea, han crecido en el nivel del gasto en general las provincias en forma significativa. Entonces, digo, hay que hacer un ajuste, la nación tiene que hacer deberes, pero las provincias no se van del país, también están metidas acá, y creo que en una alternativa de poner la caja en orden, me parece muy difícil que se pueda hacer nada más que desde la nación, y que las provincias no tengan que hacer nada, ni los municipios tampoco. Pero en general los municipios y las provincias han crecido en sus niveles de gasto. Para terminar este nivel de la parte fiscal, porque si no se va a hacer muy larga, esta es la historia también. Fíjense, nosotros en las jubilaciones gastábamos en abril del año pasado 7,9, ¿ves? Ahora estamos 7,5. O sea, evidentemente esto va comiendo parte de la jubilación a través de un ajuste que va por debajo de la tasa de inflación. Este es el ajuste masa, ¿no? Los salarios se mantienen en la administración pública, también creciendo un poquito en su participación. Y el gasto de capital es el que viene sufriendo, a pesar de que este año tiene un buen gasto, básicamente por el tema del el gasoducto del Vaca Muerta a Saliqueló. Vamos a pasar, porque, bueno, este es el déficit que tuvimos históricamente en los últimos 30 años. Y ahora, este fue el déficit del año 2020, producto de la pandemia. Fuimos un déficit muy grande porque hubo que cubrir todo este gasto en salud. Se achicó al año siguiente al 3%, que es un poco lo comprometido con el fondo. Ahora tenemos una meta del 1,9, que no la vamos a cumplir, eso está, y seguramente el fondo va a correr el arco para que hagamos el gol. Pero la meta del acuerdo con el fondo es una meta que podrá diferirse en el tiempo, pero que lo que está pidiendo en el fondo es que Argentina tenga superávit fiscal. Bueno, el segundo punto que yo quería ver es, dije, el tema fiscal. El segundo punto era, sobran pesos. Esta es la asistencia monetaria que el Banco Central le hace al Tesoro Nacional. Claramente en el año 2020, pandemia de por medio, una ayuda del Banco Central al Tesoro inmensa, de cerca de 7 puntos del producto, la baja a 3,7 el año pasado, y un pronóstico para este año, de 2023, del 0,6. Miren, cuando asume Massa dice, no le vamos a pedir más plata al Banco Central. Y lo mantuvo hasta el mes de febrero. A partir de febrero empezó a pedirle plata, porque no llegaba. Y hoy ya ha rebasado la meta que tenía de financiamiento del Banco Central. A ver, el Tesoro cobra impuestos, paga gasto, tiene déficit. ¿Cuáles son las alternativas? O alguien le presta dólares, o alguien le presta pesos, o va al Banco Central y le dice, dame adelantos transitorios, distribuirme utilidades, alguna cosa para sacarle plata al Banco Central, que es emisión. La emisión, por otro lado, una vez que
esos pesos están en la calle, el Banco Central los tiene que sacar, los tiene que tomar de nuevo. ¿Por qué? Porque si los deja en la plaza, la inflación le crece en forma abrupta, mucho más de lo que estamos viendo ahora. Ahora, esos pesos que los toma el Banco Central, los toma con una tasa, que tiene que ir poniendo una tasa cada vez más alta porque si no la gente no deja los depósitos en el banco. Ahora, esa toma de dinero que hace el Banco Central son las famosas LELIQ y operaciones de pase. Hoy, el monto de LELIQ que tiene el Banco Central, o sea, plata que le sacó a los bancos para bajar la cantidad de plata en el sistema, son 13,5 billones. Billones en español, no billones en inglés, que son 13 con 12 ceros. Son millones de millones. Esos 13,5 millones, a la tasa que tiene que pagar el Banco Central a los bancos para que se lo dejen, devengan todos los meses 1,1 billón de pesos que el Banco Central los tiene que pagar. Los paga y los vuelve de nuevo a sacar. Entonces es una bola de nieve. Va creciendo y creciendo y creciendo. O sea, ese es un problema serio. O sea, hoy tenemos, por un lado, el Tesoro Nacional, que tiene una deuda en dólares y en pesos, porque toma títulos y demás en dólares y en pesos, que vienen desde antes, los organismos internacionales, los bonos, etcétera, etcétera. Esa cifra al 30 de abril eran 393 mil millones de dólares. O sea que estamos más o menos en el orden del 70% del producto de deuda. ¿Es una cifra muy alta? No, para un país normal no es una cifra loca. Para un país como el nuestro es una cifra exageradamente alta. Por lo tanto, tenemos hoy dos frentes. Una es la deuda del Tesoro, que está nominada en dólares o en pesos, y otra es la deuda del Banco Central con los bancos de todas las LELIQ y pase. Hoy el sistema financiero argentino tiene más olor a ser un sistema financiero estatal que ser un sistema financiero privado, porque el 70% de los créditos que tiene asignado el sistema financiero es contra el Banco Central, con la operación de ley. O sea, no se entiende. O sea, la capacidad prestable de los bancos, que viene de los depósitos que toman de la gente, un 70% está prestado al Estado, ya sea al Banco Central en la LELIQ o en títulos públicos. Y el 30% solamente se lo deriva al sector privado, ya sea tarjetas de crédito, consumo, etcétera, etcétera. O sea que hoy prácticamente el sistema financiero está dependiendo del sistema público, ¿no? Del Tesoro o del Banco Central. Bueno, ¿por qué digo sobran pesos? Porque voy a introducir algo que suena difícil a lo mejor de explicar, que es porque se cae la demanda de dinero. Pero ¿cómo? La gente no quiere tener dinero, todo el mundo quisiera tener dinero, demandar dinero. No, lo quiere, pero lo quiere para gastarlo rápido. El problema es eso, aumenta fuertemente la circulación de la plata. O sea, lo recibe y como sabe que eso día por día o mes por mes va perdiendo valor, se lo trata de sacar de arriba. Por lo tanto, la demanda de dinero está cayendo en Argentina. Entonces, con mucho menos cantidad de dinero, como rota a mucho más velocidad para escaparle a la inflación, eso hace que cualquier emisión que uno haga, lo único que hace es echar hasta el fuego, porque aumenta todavía más la velocidad y, evidentemente, cuando la gente recibe pesos, tiene dos caminos. O compra cualquier bien que tenga ganas de comprar y por eso a lo mejor hay una demanda adicional y por eso crece la inflación, o demanda seguridad, compra dólares. Esos son los dos destinos de los excedentes de peso. Si la gente no quiere tener peso porque sabe que se lo van a licuar, los caminos son o inflación o dólares. Por lo tanto, en el panorama que yo tracé de la situación fiscal, la situación del Banco Central que tiene que emitir por las leyes, hasta que no se corrija eso, creo que estamos condenados
a tener tasas de inflación altas y posiblemente más altas de las que hemos tenido hasta hoy. No me extrañaría ver un mes con 2 dígitos, o sea, 10% o más. No me extrañaría porque la velocidad que se está tomando con respecto a la financiación del sector público requiere emisión neta del Banco Central. Por lo tanto, yo creo que vamos a tasas de inflaciones crecientes y demanda de dólares. Después vamos a ver los dólares, porque yo lo titulé, sobran pesos y después faltan dólares. En todo caso, vamos a analizar un poquito el tema del tipo de cambio para ver a dónde estamos parados y qué es lo que necesita de corrección. Seguramente tienen dudas, no me molestan si me interrumpen y quieren preguntar ahora o al final, ¿eh? Eso a gusto del consumidor. Bueno, esto es la deuda del Banco Central, esos 13,5 billones, son todas de corto plazo. Los bancos le prestan el LELIQ, pero le prestan al mismo plazo que están tomando los depósitos, por lo tanto es una deuda caliente, en la cual tiene que renovarse permanentemente, porque no es que es una deuda que le dan LELIQ los bancos a 1 año o 2 años de plazo, es una deuda de corto plazo y está a tasa de interés fija. Después está la deuda del Tesoro, que yo le dije eran 390 y pico mil millones de dólares. La parte de los dólares, vamos a ver, esa está bastante puesta en el tiempo, salvo el Fondo Monetario, el resto no es caliente, tenemos tiempo. La que sí es un problema es la deuda en pesos. ¿Por qué? Porque es de corto plazo, porque le venían prestando, pero nadie quería prestarle pasado las pasas, siempre que el vencimiento estuviera antes de las pasos. Y segundo, que si yo este cuadro lo presentaba hace 8 meses atrás, estaba todo a tasa, a una tasa de interés. Como la inflación fue creciendo, la tasa de interés le va corriendo de atrás, nadie le quiso prestar más plata al Tesoro Nacional en tasa, sino con métodos de ajuste. No, te presto si me das el SER, te presto si me das el dólar oficial de ajuste, o te presto lo último que crearon, el SER o el dólar, lo que salga mejor, que es el famoso dual. O sea, te presto y vos me pagas el ajuste más una tasa del SER o el dólar oficial, lo que sea mejor, porque le tienen miedo a la deuda. Entonces, no, dame la tasa hasta que me corresponde, y si en el momento que me tenés que pagar pegaste en el saldo del dólar, dame el ajuste del dólar. Entonces ahora prácticamente hoy ya no tenemos más deuda a tasa, sino que está toda ajustable por alguna forma. Este es un tema importante, porque si uno se fija en las crisis anteriores, siempre la deuda del Tesoro Nacional era tasa. Por lo tanto, era el fogonazo inflacionario, la DEVA, pum para arriba, licuaba el Banco Central y licuaba el Tesoro. Hoy el Banco Central, si hace eso, va a licuar porque está en pesos a tasa. Pero si la hace el Tesoro no recibe ninguna licuación, porque miren, lo único que le quedaba en el mes de mayo era este poquito, lo azul es a tasa. Lo demás es todo un sistema, todo lo que es de otro color, o es sol, es SER, es dólar link, es duale, y lo que quedaba en mayo, prácticamente con la licitación de ayer, desaparecieron todo lo que estaba a tasa, pasó todo a indexado. O sea que hoy diríamos que el 90 y pico % de la deuda en pesos que tiene el Tesoro Nacional es ajustable por algún sistema, o SER, inflación diríamos, tipo de cambio oficial, o el mejor de los dos. Por lo tanto, ahí no hay licuación posible. Y bueno, fíjense ustedes que prácticamente acá, hasta agosto tenía los vencimientos, después prácticamente nadie le quería prestar. Y esto fue la negociación que hizo Massa hacia finales del año pasado, donde en una negociación con los bancos, con las compañías de seguro y demás, pasó deuda para febrero, marzo y abril del año 2004, otorgándole todos esos beneficios de ¿qué querés? SER, querés dólar link, querés dólar, hacer elegí el que quiera, pero pasámela hasta el año 2024, que lo arregla el que venga. Si soy yo,
¿Y eso era mejor, diría Massa, me imagino. ¿Todas las jubilaciones eran esos fondos que garantizaban? Bueno, una consideración adicional. Los puntos rojos es toda la deuda en pesos. Lo que está en los bastoncitos es la deuda que está en rojo, es deuda intrasector público. Esa no es problema porque en definitiva le cambian, al vencimiento le cambian los papeles. Dame uno y te doy otro, ¿no? Y esa no se indexa. ¿Cómo? Esa no se indexa. Esa no es una deuda indexable. Y en algunas partes sí también está indexada. ¿Sí? Sí. Porque ahí sería el nicho donde puede... No, pero hay parte que ya también... hay parte que es del ANSES y el ANSES tengo entendido que tiene un mix de los ajustes también. Daniel, Sí. una pregunta. ¿Sí? Vos recién comentabas que la deuda del Tesoro de 396.000 millones de dólares, Sí. ¿no? Y de la cual... Para acá. Los pesos que debe es para llegar, están hechos al tipo de cambio oficial. Exacto, por supuesto. Bueno, de esos 396.000 millones de deuda del Tesoro, de los cuales lo más preocupante es esa deuda en pesos porque no es licuable, porque, claro, y a corto plazo por el tema de los pasos. ¿Por qué se da entonces la discusión política, por así decirlo, de la deuda que tomó el gobierno anterior con el Fondo Monetario? Porque la deuda del Fondo Monetario, no sé el número, pero debe estar alrededor de los 50.000 millones de dólares. O sea, con los 396.000 no sería significante. Y aparte siendo que el Fondo Monetario es el ente que te presta a más largo plazo, el que menos te corre con los pagos, el que mejor tasa te da. De hecho, se le criticó a Kicillof que se endeudó con el Club de París, que es mucho más caro en las tasas, mucho más riguroso en los pagos para pagar deuda con el fondo que era más barata. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Sí. Entonces termina siendo una discusión meramente política, porque en los números no hay discusión técnica ahí. Es un problema ideológico, ¿no? O sea, la deuda del fondo, cuando Kirchner le paga los 10.000 millones de dólares, sacó pecho porque quiso sacarse la auditoría del fondo de encima para él manejarlo a su gusto y su antojo, pero ahí pagó. En ese momento él pagó una deuda con el fondo que me parece que estaba en algo de menos de 4 puntos porcentuales de tasa de interés. Y automáticamente él emitió títulos públicos que se los vendió a Venezuela porque él no los podía vender al mercado, una tasa del 12. El Pablo. Son problemas, o sea, no le busques la vuelta por el lado técnico. Tenés que razonarlo en términos ideológicos y de política, de que quiero ser independiente de los factores de poder multinacionales, bueno, toda esa propaganda, ¿no? Pero no le vas a encontrar razonabilidad técnica o económica, diríamos, de número. La decisión que vos tomarías es, che, uno me meto al 4 y otro me meto al 12, ¿a dónde lo voy a sacar? Lo saco al 4. Bueno, esto no funciona acá. Bueno, vamos a entrar al tercer punto. ¿Vamos bien? Sí. Yo también. Tranquilo. La falta de dólares. Bueno, esta es la curva de las reservas netas. A ver, hoy veníamos con Juan Carlos en el auto y veníamos discutiendo el tema de las reservas, cómo se calcula. La verdad que no tengo, tendría que haber puesto el cuadrito donde están los números, pero no sé si lo tengo más adelante. Pero el tema es así, uno parte de que el balance del Banco Central es un balance como el de la cooperativa. Un poquito más difícil de leer, pero es un activo y un pasivo, un patrimonio y tiene un cuadro de resultados. Las reservas, ¿qué es lo que son? Es toda la tenencia de moneda extranjera, dólares, euros, yen, yuanes o rupias. No, rupia no tiene, pero cualquier moneda extranjera más una stock de oro que tiene el Banco Central. Eso suma a plata de hoy, más o menos está en los 36.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Por otro lado tengo un pasivo, ¿no es cierto?, que tengo que honrar.
¿no? Que son, China me hizo un swap. ¿Qué es lo que es un swap? Es un préstamo, los chinos nos prestaron yuanes y nosotros le prestamos pesos. Eso es nada más que un asiento contable para decir que tengo más reservas, pero los yuanes no se pueden tocar, salvo que ahora le dieron permiso para algunas cosas, que después si quieren lo vemos, y están los pesos que nosotros le prestamos, que le dimos nosotros a los chinos en contrapartida. En algún momento hay que desarmarlo, por lo tanto, uno de las 36.000 pesos ya le pegamos el primer sablazo, que son como 19, el equivalente como a 19.000 millones de dólares, el swap de China afuera. Tenemos un swap con el Banco Basileo, que es el banco del sistema de pagos internacionales, como de 3.000 millones. También tenemos que sacarlo, porque tenemos la contrapartida en el pasivo. Tenemos el activo, tenemos el pasivo. Tenemos también un swap con CEDESA, que es el sistema de garantía de los depósitos. También hay que sacarlo del activo y sacarlo del pasivo. Tenemos que sacar los encajes, y esa es una cifra grande, son como 11.000 millones. ¿Cómo funciona? Las empresas particulares, quien quiera puede ir y depositar dólares en el sistema financiero, en cualquier banco, caja de ahorro, a la vista o plazo fijo en dólares. Eso tiene como contrapartida que el Banco Central dice, bueno, pero vos el 80% de lo que percibís lo tenés que depositar como encaje en el Banco Central. Solamente podés prestar el 20%. Eso apareció después del año 2002, cuando hubo una fuerte crisis financiera porque los dólares no estaban en ningún lado. Entonces, para asegurarse eso, el Banco Central dijo, bueno, 80% de lo que se deposita va a un encaje, me lo tenés que dar a mí. Y el 20% lo podés prestar, pero solamente lo podés prestar a quien genere dólares, también por un producto de lo que pasó en la salida de la convertibilidad, que habían prestado dólares a gente que después no podía pagar los dólares. Entonces, lo único es para prestarle a gente que exporte, prefinanciación de exportaciones, porque ¿qué pasa? Le dan al exportador esa prefinanciación. Cuando el exportador cumple con el contrato de venta al exterior, vienen los dólares, los devuelve al banco y son dólares contra dólares. Bueno, eso son 11.000 millones que también hay que reducirlos, sacarlo de lo que empezamos a los 36.000 millones. Si hacemos esa cuenta, llegamos a que estamos en negativo, en 1.346 o 1.468 millones negativos. O sea, nos pasamos, no tenemos ya... A ver, pongámoslo en términos de la cooperativa. Tenía 30.000 toneladas en los hilos de soja, maíz, pero le debían 30.000 toneladas a los socios. No eran de él. Bueno, ahora ya vendió 1.500 toneladas y la plata la gastó por otro lado, pero no es para pagarle a los socios. Por lo tanto, está descalzado en 1.500. Eso es lo que le está pasando al Banco Central. Alguien puede decir, pero son las dólares de los encajes. Sí, puede ser. Dólares de encaje, puede ser también parte del sueldo de China que no le hemos declarado y le hemos gastado los dólares. O sea, el problema es que hoy las reservas no alcanzan para pagar todos los pasivos que están nominados en dólares. Tenemos un déficit de 1.500. Veníamos bien hasta hace poquito. Por eso es la desesperación, que el Fondo Monetario le desembolse lo que falta del crédito que tiene otorgado Argentina. Porque Argentina, ellos quisieron refinanciar la deuda que tomó el gobierno anterior de casi 40 y pico mil millones, y lo va desembolsando en trimestres. Pero lo que le va desembolsando el fondo sirve para pagarle al fondo los vencimientos que tienen del préstamo de Macri y renueva a más plazo. O sea, el sistema es, te doy un nuevo préstamo, pero pagame las cuotas del anterior. Por lo tanto, lo que está pretendiendo más ahora es que el Fondo Monetario le adelante las 3 cuotas de junio, septiembre y diciembre de 2023. ¿No? Entonces, en el dibujo va a quedar bárbaro. El que venga. Quiero hacer una pregunta. ¿Son dólares o derechos? No, son derechos especiales de giro. Pero cuando hacemos la... ¿Eh? ¿Para qué sirve un derecho especial de giro? No, a ver, además de para anotarlo. No, para pagarle al fondo. Nada más. No. No, usted puede vender los derechos especiales de giro. Sí, bueno, pero... Puedo. Cuando lo fue a pedir a Rusia tampoco se los dieron. No. Son cuentas, nada. Son cuentas, así es. No vas a pagar ninguna importación con eso. No.
No, no. ¿Y quiere esos 10.000 para que para decir No, bueno, más grandes los números? Está bien. No, claro. En vez de presentar el cuadro este con 1.300, 1.400 abajo, porque ¿cuál es la diferencia entre el celeste y el rojo? Son los derechos especiales de giro que tiene el Banco Central de los préstamos anteriores. En vez de tener esto, va a tener esto, en vez de pasar de negativo, va a pasar a positivo, si le dan los 10.000 a 8.700 aproximadamente. Pero él tranquilamente le dice al fondo, me descalzo. Los derechos de giro, sí, pero yo me meto los otros dólares, pero total tengo el respaldo de los derechos especiales de giro, que es plata fuerte. Porque es fungible. Es fungible. Claro. Entonces vendo los dólares que tengo de las otras cosas, pero lo tengo cubierto con los derechos especiales de giro. ¿Se entendió o no? Sí, porque después no te lo voy a pagar. Bueno, seguro. Por eso el Banco Central dice, está bien, yo te lo doy en anticipo, pero no lo podés usar no lo podés usar para intervenir en el mercado, es decir, venderlo para mantener el dólar aplacado. Bueno, ahora dice que ayer, los trascendidos, dice que el fondo le dijo, bueno, está bien, te hago el anticipo de los 10.000 millones y te dejo que el 20% lo uses para intervenir en el mercado. Y Massa le dice, no, yo quiero el 60%. Esa es la negociación a hoy. ¿Se entiende, más o menos? Pero es todo etéreo, diríamos. No sé, porque en definitiva esto es parte de un plan económico que no es un plan económico. Este es un plan gomería, parche, 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 parche. O sea, es plan llegar. No es un plan económico para corregir los problemas que venimos viendo, para corregir el problema fiscal, después vamos a ver el tema del tipo de cambio, etcétera, etcétera. Los problemas estructurales. Yo no tengo tiempo, porque le hubiera podido presentar en todo este tema del tema fiscal, cuál es el déficit de las empresas públicas, cuál es el déficit de los sueldos. Bueno, pero no hay tiempo para todo, para hacer en detalle, pero en definitiva hay que hacer un cambio estructural si es que se quiere modificar eso. Y esto el gobierno a 6 meses o 7 meses de entregar el poder no tiene ni la capacidad técnica, ni el apoyo político, ni nada para hacer un plan económico que corrija ese tipo, porque hacen falta leyes. Es un tema complejo, porque hay que cambiar la ley jubilatoria. ¿Alguien lo tiene? El gobierno no lo tiene. ¿Alguien lo Tiene cosas. Milei dice que no tiene. O sea, a ver, yo le digo lo que a mí me han, y es una buena fuente. O sea, no es opinión, sino es información. O sea, en el sector de Cambiemos hay 4/5 equipos económicos distintos trabajando. La idea es que esos planes están elaborados de lo que habría que hacer. Si lo El cuentan, tema difícil ahora es si que... lo cuentan no gana, entonces no lo cuentan. El tema ahora es que hay que, de los 5, que hay cosas en comunes y hay cosas que no son comunes. Por tanto, si ellos van a hacer una coalición de gobierno, que todos se alineen detrás de eso, hay que armar de los 5, uno. Hay que ver cómo ensamblar esos 5 ideas, que en algunas cosas son parecidas y en algunas cosas no. Por lo tanto, ahí hay que ensamblar. Y un tema muy complicado, porque para poder hacer todas esas modificaciones estructurales, hay que sacar leyes del Congreso. Y me dicen que lo más complicado que están viendo es el tema judicial, porque sacar leyes que después puedan ser atacadas por inconstitucionalidad o por medidas cautelares, ¿no es cierto?, hacen caer o demorar la aplicación del plan correctivo. ¿No? Pero, a ver, es hasta donde yo sé, ¿no? Hay gente trabajando, por lo menos a nivel de las distintas fuerzas de Cambiemos, gente que hay de todo ahí. Hay buenos y hay regulares o malos. Pero hay gente que sabe mucho ahí, que puede elaborar un plan. El problema después es la implementación. Porque no solamente es decir, hay que ajustar el déficit, sacar la ley de jubilaciones, hay que levantar la edad jubilatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto después hay que ver la viabilidad política para poder hacer. Porque esto es un problema estructural muy
delicado y que toca muchísimos intereses si usted quiere corregir. Porque además, en todo eso tiene que pensar en todo el tema jubilatorio, en todo el tema de los planes sociales, en el tema de los subsidios, que hasta ahora lo único que se ha hecho algo, pero lo único que ha hecho es correrlo de atrás. Se van ajustando las tarifas, pero como la inflación viene creciendo, lo único que hago es siguiendo empatando, no las agravo, pero no las corrijo. Hasta ahora lo que ha hecho Massa fue ir ajustando para que no se atrasen más. Pero todavía le falta mucho para ponerla en corrección. Lo que pasa es que es muy difícil pensar en un ajuste de tarifa si vamos corriendo con inflación que un mes es 6, al siguiente es 7, al otro es 8, y no me extrañaría que sea el 9 o el 10 en los meses que vienen. Por lo tanto, hacer un ajuste de tarifa, de gas, de electricidad, es un problema. Ya tienen el tema de los combustibles. Ayer aumentaron el 4%. Ese es el arreglo, 4% todos los meses. Evidentemente, con inflaciones del 8, los combustibles se están atrasando. La inflación al 8 y ajustó el 4 y empezó a acumular. O sea, en algún momento tiene que venir así, el sinceramiento. Y eso es fácil decirlo, hacerlo es lo difícil, ¿no? Bueno, vamos a entrar en el tema de la deuda en dólares. Miren, esta es la deuda en dólares. Y los distintos colores es quién es el deudor. El azul es la deuda con el fondo. Y está en el año, esto es el año 2023. Todo lo que venció, hay parte que ya se refinanció, que se le pagó con la plata que vino del fondo y se la tiró para adelante. Y la verdad es que Argentina, hasta el año 2025, el 2025, lo rojo es la deuda que está en el mercado, son los bonos que tienen los privados. Lo azul, el fondo, estos son los organismos internacionales, o sea, todo esto es negociable, o sea, en general los organismos internacionales no se les paga nunca. Paga y vuelve otro crédito por otras circunstancias, eso es BID, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, etcétera, etcétera, que eso siempre es todo rollover. El problema que va a haber acá, supongamos que terminamos bien y que todo esto del fondo lo tiremos para estos años, el nuevo gobierno lo que sí va a tener un año para saber qué hace o crea recrea, diríamos, no que recrea un nivel de confianza y puede volver al mercado de capitales y que alguien le preste plata. Si no, tendrá que ir a una renegociación forzosa con los acreedores privados rojos. Este año y el año que viene lo pasa sin problema, pero en el 2025 tiene el problema con el vencimiento ya fuerte de los títulos que renegoció Guzmán. ¿Se acuerdan ustedes que estuvo como 6 meses, un año dando vueltas? Bueno, eso empiezan a vencer ahí. Este año yo creo que eso no le tendría que ocurrir grandes problemas. Tiene vencimiento de intereses, los intereses son 2.000 millones de dólares por año, me parece que eso podría no ocurrirle ningún problema. Ahora, evidentemente, después del año 2024, hay que sentarse con los acreedores privados. O Argentina ya recreó un nivel de confianza porque hizo bien los deberes y vuelve al mercado y le prestan plata en forma voluntaria, o tendrá que hacer algo en forma forzosa. A la pregunta del señor, esto es el préstamo básicamente de Macri, que está venciendo, porque eran 50 y pico mil millones que no se llegó a tomar todo, se tomaron 45, que prácticamente vencía muy ahí nomás cerquita, prácticamente se está terminando los vencimientos ya, y lo que está haciendo este gobierno lo saca de acá y lo trata de poner acá. No más de 10 años. Es lo que Cristina siempre dijo, que quería 20 años. El fondo por estatuto no puede prestar a más de 10 años. Y pensar que por Argentina van a cambiar el estatuto del fondo, pececito de colores, ¿no? Bueno, acá está el mes por mes, pero bueno, esto no
vale la pena que... Bueno, vamos ahora, entrar dentro de la falta de dólares, a ver los tipos de cambio. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio oficial? El de 230 y algo. Esto viene ajustándolo todos los días. Las exportaciones de productos agrícolas, que es el de 230, salvo esos periodos en los cuales dan el tipo de cambio especial, no alcanza. Bueno, pero ese es un problema de los precios. No por el tipo de cambio pierde algo, pero lo que perdió básicamente no es por el tipo de cambio, sino por el precio internacional que se cayó fuertemente en los últimos tiempos. Yo digo, reconozco, acá hay opiniones muy disímiles, yo le doy la mía. No quiere decir que sea la verdad, es una opinión más, nada más. Voy a ver si consigo un cuadro, pero no lo consigo. Ahora bien, si uno hace esto, una devaluación, tiene dos alternativas. O la hace este gobierno, como le está pidiendo el fondo que ajuste el tipo de cambio. Si eso es un ajuste del tipo de cambio, sin un plan consistente atrás, lo único que vamos a lograr es tener no un veranito, una semanita, diríamos, de mejora, y después la inflación se lo va a comer. Porque los problemas estructurales del déficit fiscal, la emisión monetaria, se lo va a comer en un ratito, se va todo a precio, y en el término de 2 meses estamos igual que antes. Con el riesgo, y por qué por eso ni Cristina ni Massa lo quieren hacer, es que una deuda que comience con el 20 o el 30% se desboque y se le vaya fuertemente a precio, más la inflación que viene, y tengamos una explosión inflacionaria y se lleve puesto el gobierno. Eso puede pasar. Por eso yo creo que está la reticencia de no querer mover el tipo de cambio y solamente decir, bueno, no, a la soja le doy por este mes 300, después se lo doy al girasol, después se lo doy al soja, después se lo doy al vino, después se lo doy a las economías regionales, para ir tapando, poniendo parches, ¿no es cierto? Pero no reconocer una inflación para todo el mundo. Sí creo que a lo mejor lo que ellos hacen, y eso sería muy malo para el caso del sector, es reconocer un tipo de cambio diferente, un desdoblamiento en el tipo de cambio para importación y para exportación. Porque lo que ellos tienen ahora es un problema que todo el mundo quiere importar, porque ve que es un tipo de cambio barato. Entonces la forma de acceder a un dólar de 230 pesos solamente es vía importando algo. Si es que lo logra hacer, porque para conseguir una licencia de importación es muy difícil, pero el que lo logra, en definitiva, paga por esa importación 230 y 240 pesos. Entonces, lo que puede hacer, tienen tantos tipos de cambio, tener uno más. Si tengo 10 o 12 y tengo 13, no se le ve la mancha al tigre. Y poner un tipo de cambio para importación más alto. Eso sería muy malo porque los insumos agropecuarios, ahí en eso pegarían un salto, ¿no es cierto?, que no estaría correspondido con el tipo de cambio al cual se venden los productos. No digo que vaya a pasar, es una posibilidad, Ahora bien, hicimos la suposición de que este gobierno ajuste el tipo de cambio. La otra suposición es que lo haga el próximo gobierno dentro del marco de un plan integral económico. Que el tipo de cambio sea una de las variables que hay que tocar, pero ataque el problema del gasto público, transformaciones estructurales, achicar el déficit fiscal por lo menos a la mínima expresión posible, lo ideal sería el 0, no sé si se llega, vía sacar los subsidios, tocar el tema planes sociales, tocar rejubilaciones, hay para cortar el gasto político, hay para cortar salarios o licuar salarios en el sector público, porque no sé si ustedes vieron alguna publicación que salió hace poco tiempo de lo que cobran en promedio empleados de la Casa de la Moneda, etcétera, etcétera, con sueldo promedio de 1.200.000, son bastante interesantes, ¿no? Entonces, en ese caso, posiblemente se haga lo que se hizo siempre, que es
levantar la devaluación más allá de las necesidades, porque sé que hay parte que después se me lo va a comer en los próximos pasos, en los próximos meses, la inflación, ¿no es cierto? Y no quiero ir más allá porque puede ser que lo hagan más para también poner más retenciones, pero si no, o sea, si me hace falta un 25 que quede como mejor el tipo de cambio, yo tengo que devaluar el 40, para que en los próximos 2 meses se me vaya parte, el pass-through que le llaman, el pase a precio de esa devaluación, pero me quede una mejora real del tipo de cambio. Eso es un fogonazo inflacionario. La salida de este problema, denle la vuelta que le quieran dar. El arranque, por más bien hecho que esté, es recesivo y es inflacionario. O sea, hay que bancarse la salida del plan con caída en el nivel de actividad económica, porque es un ajuste y por lo tanto eso necesariamente tracciona hacia abajo la actividad económica y es recesivo, ¿cierto? Así que vayamos por donde vayamos, es la contracara de lo que hacía Néstor Kirchner. Que Néstor Kirchner le bombeaba el gasto público para crear demanda de consumo y que la economía, en vez de crecer al 3, creciera al 6. Ahora, si usted quiere poner de nuevo las medidas en caja, tiene el efecto contrario. Hay que pagar la fiesta, ¿no? Sí. ¿Hay alguna expectativa de que se acelere Charlie Peck más allá de la inflación? No lo veo dispuesto a hacerlo. Es una alternativa, ¿eh? Pero, a ver, lo que pasa es que vos lográs decir, bueno, si yo vengo devaluando al 7, bueno, hago un más para llegar al 8 y pico, o 9, por lo menos igual o un poquito mejor que la inflación. Ahora, eso te representa la inflación. Si no tenés el arreglo de las otras variables, es lo mismo que la MAX, que el salto, me parece a mí, es lo mismo que el salto cambiario. Si vos no lo haces dentro de un contexto que sea creíble para los operadores económicos, y dura un rato, nada más, no lo veo. O sea, yo creo que lo que hacen ellos es tratar de decir, bueno, que no se empeore tanto. Lo mismo que hacen con los subsidios. Porque esto no es un plan económico, vuelvo a insistir en lo mismo. Estas son medidas para poder llegar. Es el plan llegar, no es un plan económico de mediano plazo, es un plan llegar con las dificultades que hay que ver. Si, primero llegar a las PASO, después hay que ver qué es lo que pasa en las PASO y cómo llego a diciembre, ¿no? O sea, es todo una... Esto es como si fuera una carrera con obstáculos, ¿viste? El plan BB, vamos viendo. ¿Eh? El plan BB, vamos viendo. Vamos viendo. Sí, vamos viendo. Sí. Gracias. Es que la verdad que no es muy difícil. Yo digo, no es que yo pueda estar a favor o en contra ni de Massa, ni objetivamente. Cuando vos no tenés poder político y estás al final, es muy difícil. Yo veo que hay mucha gente y el mismo periodista le dice, no hacen nada, hagan cosas. ¿Qué? Pongan el tipo de cambio libre. Voy a pasar de tener un tipo de cambio de 2.30 a 4.80 sin nada atrás. Me lleva puesto, pero en 48 horas, ¿eh? Eso es imposible de hacer. Porque además, si hay algo que los argentinos hemos aprendido en 70 años de inflación, es cómo tratar de esquivar el bulto, ¿no? O que me toque lo menos posible, o sea, que me raye el auto pero que no me lo devuelva, ¿no? Bueno, y para ir terminando, después trato de ordenar un poco las variables. ¿Sí? No sé si es el momento o quizás sea más tarde. Dale. En este contexto acá, el sector está avalando tasas del 80%, 90%, 100%, ya no sé ni cuánto. Esa es una pregunta. ¿El sector está pagando? Sí. ¿El agropecuario? El sector agropecuario, parte del sector, pues obviamente no todo, los productores en general. Esa es una pregunta. El tema de los plazos fijos, otra pregunta. Los plazos fijos en los bancos, otra pregunta. Y otra pregunta, usted dice, estamos tratando de llegar. Esta gente no tiene ninguna intención de quedarse, digamos. De llegar y... No. La intención de ellos es llegar y ganar, y en el mientras tanto ver si pueden ganar la elección. Y bueno, si pueden ganar la elección, usted la ve para meter todos los cambios que tendrían que meter. ¿Cómo queda el Congreso? No, a ver.
Primero, o sea, si el próximo gobierno es el del Frente de Todos, o como le quieran llamar, nuevamente, seguramente le cambiarán del nombre, más, pero va a tener 3 o 4 componentes que ideológicamente no tienen nada que ver uno con el otro, y seguramente que no se puede hacer. Acá hace falta tener conceptos más o menos parecidos. Pero vos, Massa es un tipo, un peronista de centro-derecha, que se enganchó para hacer gobierno. Alberto Fernández viene en sus orígenes de la UCD, igual que Massa, viene de la UCD. Y las cosas que se aprenden de chico es muy difícil de olvidarlas de grande. Y Cristina está en las antípodas. Cristina piensa que la culpa de la inflación es por el fondo, por la deuda externa. Entonces hay una disimilitud de criterio. Está ensamblada nada más para estar en el poder, pero no fue una coalición para gobernar, fue una coalición para ganar el poder. Si vos querés tener una coalición para ganar el poder y poder gobernar, tiene que haber algo que sea parecido en los integrantes de la coalición, si no es muy difícil. Porque si no, cada medida económica es un tiro, y te acuso, fíjate vos, hace cuánto que estamos viendo en una suerte de circo romano, diríamos, ¿no? Las 3 patas, porque hay gente que piensa distinto. Después se dicen cosas para agradarle al otro, pero la verdad es que en el fondo, ideológicamente, me parece que son características distintas. Si cambiemos, le puede pasar lo mismo, ¿eh? Si hay gente que en Cambiemos piensa ideológicamente muy distinto, y bueno, eso no va a funcionar. Por eso digo, puede haber hoy 4 equipos económicos trabajando, pensando en un plan económico. Ahora, si de esos 4 equipos no se hace una síntesis, en el sentido de que todos se alineen detrás de ese plan, y la política después no lo avala, señores, no pasa nada. Vamos a ir con el problema. Y si hemos vivido 70 años así, y bueno, viviremos 80. Yo no más de 80. No llego. Pero es así. Tiene que haber un tema ideológico, y bueno, por supuesto, la parte política mira para atrás y dice, bueno, pero si yo hago esto, ¿qué apoyo tengo de la gente? ¿No? O me abandona la gente. Daría la sensación que, como todas las cosas en la vida, son cíclicos, ¿no? Y bueno, vino Alfonsín con precios bajos, ¿no es cierto?, y demás, y llegamos a la hiper, vino Menem, se fue para el liberalismo, o como le quieran llamar, mercado, etcétera, etcétera, vino Kirchner, Estado, mucho Estado, poco mercado, mucho social, y bueno, ahora pasaría a ser que tendría que venir la otra, sería lo lógico. Ahora, el problema es que si logramos ir a un lugar y después somos consistentes. Eso es lo que yo vi, que nosotros teníamos consistencia macroeconómica en el año 2003. Teníamos superávit fiscal y superávit del sector externo. Me acuerdo siempre de una frase que sabíamos decir en ese momento. Che, sobran pesos y sobran dólares. Estamos bárbaros. Los 2 pilares de un plan económico consistente. Eso, recreando inversión, Argentina podía crecer al 4%, 3,5% anual. Si vos Argentina haces la simulación de crecer 20 años al 4%, Argentina le cambias el país. Ahora, no, quisimos crecer a tasas chinas. Entonces, fogoneamos el consumo, dimos plata para levantarle el nivel de actividad y fuimos a tasa del 6 y pico. Y después se nos cayó todo. Porque lo que habría que hacer es lo mismo que una casa de familia. Si en un momento dado te va bien, juntas algo, guardas algo. Si vos lo gastas todo, y después viene la vaca flaca. O sea, el productor que acá vino y pudo ahorrar y demás, tuvo un mal año, y bueno, va a soportar. Será el 80% que paga la deuda, ¿no? Y el que no pudo ahorrar, porque no quiso, no pudo, no voy a ser yo el juez, pero digo, bueno, ahora, viste, le va mal. Es así. Y Argentina está en el típico, yo siempre trato de hacer el ejemplo de una familia. Suponete que alguien gane 300.000 pesos por mes y gasta 400. Y el primer mes, la cuenta corriente de la cooperativa lo aguanta, ¿no es cierto? El banco, la tarjeta, y bueno, ¿y qué pasa? Y bueno, pero con eso yo me voy de vacaciones, si la nena cumple 15 años le hago la fiesta, o si tengo las bodas de plata, la festejo.
¿no es cierto? Pero bueno, después le debo a la cooperativa, le debo al banco, debo a la tarjeta, debo al amigo, y llega un momento en que dice, voy a la cooperativa y dice, no, che, no hay más. Se van, che, está cubierto. Y el amigo dice, che, ya te presté, no venga de nuevo. Me tenés que pagar, no que yo te preste más. Entonces, ¿qué hace el amigo? Va a la casa y le dice, ajustemos. Se acabaron los cumpleaños, se acabaron las vacaciones. No es mala Y si la señora es muy buena, le dice, bueno, ajustemos y sigamos. Y si no, te divorcio. El electorado. Bueno, llévalo eso, suma todo eso, y eso es Argentina. Multiplicado por 40 millones. Pero eso es. Daniel, una pregunta. Lástima no tuvimos tiempo. No, tengo que poner un poco de onda, porque si no, ustedes se cansan y ustedes también. No, una lástima no haber tenido tiempo porque todo esto es muy difícil separarlo de lo político, ¿no? Sí. Y la pregunta viene viendo un poco lo que va a suceder en las PASO y en las elecciones. Sí. Por lo menos la impresión mía es que quien le toque gobernar lo va a hacer con muy poco poder político, porque, a ver, está la elección reunida entre tres fuerzas, dos van a ir al balotaje seguramente, y me hace acordar un poco lo que pasó en la época cuando subió Néstor Kirchner, que fue presidente con un 23%, también se bajó porque sabía que perdió el balotaje. Entonces me imagino un escenario de un presidente relativamente débil políticamente, porque si gana un peronista tiene todo el apoyo y la estructura partidaria atrás. Juntos por el Cambio están tratando de ponerse de acuerdo, pero uno ve que se pelean, pero bueno, hay una estructura de varios partidos atrás. Bueno, Milei es un solitario que va por una aventura que otra cosa, y como habías comentado antes, para lograr toda esa reforma estructural de fondo hacen falta leyes, y hay que ver cómo queda conformado el Congreso. Me da 5 minutos y llego, porque lo tengo al final. Ah, bueno, no, pero, a ver, hago esta pequeña introducción para una pregunta. En este contexto, ¿no? ¿Qué tan difícil va a ser, que imagino que es lo que vamos a decir que vas a explicar después, y la otra es ¿por qué Milei dice que con la dolarización solucionaría todo? Porque la dolarización ya ocurrió con Cavallo, fue una convertibilidad 1-1, se salió de la hiper de Alfonsín, pero ahora, bueno, no tenemos una convertibilidad 1, puede ser una convertibilidad 300, 400-1, pero ¿qué va a solucionar eso? Bueno, porque no tengo ninguna filmina, pero te voy a tratar de responder primero ahora la pregunta esa de Milei y la dolarización. Después vamos al tema, si puede el Congreso, qué pasa después. ¿Cómo lo veo yo? El problema no es si la dolarización la tengo que hacer a un tipo de cambio de 1.000 pesos, 2.000, porque ¿qué pasa? Si yo dolarizo, tengo que retirar todos los pesos del mercado. Entonces tengo que, ¿a qué precio yo le saco los pesos a la gente y le doy dólares? 8-1 la base monetaria prácticamente. Sí. Pero el problema no es ese. Confianza. El problema es decir, yo empezaría al revés. ¿Cuáles son las consecuencias de la dolarización? Suponete que la podemos resolver, el tema. De alguna forma resolvemos la dolarización. ¿Cómo rescatamos todos los pesos del mercado? El problema son las consecuencias. Las consecuencias, casualmente yo se las respondí, me hicieron una entrevista a unos muchachos acá de la televisión. Digo, el problema es que vos atás tu actividad económica a la economía más grande del mundo y totalmente desregularizada. Entonces, ¿cómo haces vos para, a partir de la convertibilidad, tener las ganancias de productividad equivalente a las que tiene Estados Unidos, que es el país que mayor crecimiento tiene en productividad del mundo? Ese es el problema. O sea, vas a ir a un nivel de pobreza y de marginalidad espantoso, salvo que tengas la gran suerte de que que la soja vaya a $800 en el mercado FOB, ¿no es cierto? Que explotemos vaca muerta y que vendamos gas y que entren muchos dólares. Si no, vos estás en una situación muy difícil, porque es lo que hacen los tipos de cambio. Los tipos de cambio es el amortiguador con respecto a cuál es tu realidad económica contra la realidad económica de los países a los cuales vos comercializás. Si vos tenés una crisis en Estados Unidos, yo tengo el tipo de cambio, yo revalúo o devalúo mi moneda y voy buscando el equilibrio. Eso es lo que hacen los tipos de cambio, ¿no es cierto? Ahora, si yo tiro esa posibilidad de resignar mi moneda nacional, me ato a la suerte de Estados Unidos.
Por lo tanto, ¿cómo hago para competir yo en el mercado internacional contra Estados Unidos, que tiene un mercado laboral total y absolutamente desregulado? Y nosotros tenemos una ley de contrato del trabajo que ya es recontra vieja. O, ¿cómo hago para competir donde en Estados Unidos, qué sé yo, montones de cosas? Bueno, una fábrica como Maca Bio, como la de Villa María, esa fábrica en Estados Unidos se puede trabajar con 60 empleados. Acá por regulaciones necesito 90, porque tengo que tener 2 calderitas, porque tengo que tener esto, porque etcétera, etcétera. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo hago para yo mantener, ser un país dolarizado y que tenga la ganancia en productividad que tiene Estados Unidos con toda la regulación que tenga? Para mí es imposible eso. Y además es un camino de ida y no de no retorno, porque cuando yo dolarice, maté el peso, tiré la llave. Por lo tanto, si me va mal, me va mal. No tengo forma de volver atrás. ¿Cómo hago para recrear una moneda nacional después de eso? Es lo que le pasa a Ecuador. Mira, el único país que se dolarizó, o que tiene una... no es el BID monetario es Panamá. Pero lo que pasa es que Panamá tiene una vaca atada. Tiene el canal. Si ellos viven del canal. Le dio la suerte de tener plata y hicieron otro canal al lado. Por más que ahora se le está cayendo la otra pata que tenían, que es la parte financiera, por un problema de regulaciones, porque ahí iba toda la plata con distintos colores, ¿no es cierto? Bueno, ya se le disminuyó, no es que se fue, se disminuyó. Pero piden el canal. Pero nosotros no tenemos eso, no tenemos esa vaca atada. Tenemos sí la vaca atada, que tenemos productos agrícolas, tenemos alimentos, tenemos energía, tenemos minerales, pero hay que sacarla. Hay que producirla. Y hay que producirla en términos competitivos. Y si yo dolarizo, punto. Además, yo tengo una cosa, vos dolarizar. Yo quiero preguntarle a Milei, escucha una cosa, ¿y cómo vas a financiar el fisco? Porque en eso vos tenés que decir, el fisco va a cobrar impuestos en dólares, porque va a tener que pagar en dólares. ¿Cómo financias el fisco? ¿Cómo haces para pagar todos los meses, ¿no es cierto?, hasta que ajustes? Y el ajuste es terrible. Para mí es impracticable. Pero tiene un aspecto político importante. Seguramente a medida que pasen los días y pasen las pasos, no sé, depende de cómo le vaya, modelará el discurso. Le van a aplicar el teorema Baglini. ¿Lo conociste? ¿Lo conocés? Baglini fue un diputado mendocino radical, que elaboró un plan que dijo que el teorema tiene un enunciado que es: mientras más lejos del poder y calzado, no hay cero importación de textiles, cazan en el zoológico y evidentemente esos han ido por arriba del resto. Lo mismo pasa con, perdieron en la época de la pandemia y se están reconstituyendo los precios. Todo lo que es restaurantes, hoteles, etc., también están creciendo a precios por arriba de la media. ¿Quiénes son los que se van atrasando? Y las tarifas públicas tienen todavía un ajuste, pero que va por debajo de la inflación. Ha mejorado, no están congeladas, pero siguen todavía ahí mal. Por lo tanto, yo creo que vamos a una inflación creciente, ¿no? Ahora bien, un plan que ataque la inflación, para mí, una de las cosas fundamentales es que tiene que poner el déficit fiscal en caja y cortar la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro Nacional. Pero con eso no vayamos a pensar que nos vamos a una inflación fuertemente y en poco tiempo al 3, 4, 5%. Hay que abrir la economía, porque hay sectores concentrados, no quiero hacer el discurso de Cristina, pero en algunas cositas tiene razón, hay sectores, y lo vemos acá, el sector textil, cuando puede y no tiene la competencia externa, evidentemente los precios, sí. O sea, si usted le abre la economía y pueden entrar productos, evidentemente tiene que ajustar margen. O sea que hay sectores que necesariamente, si no se logra abrir un poco la economía para que entre la competencia externa, es muy difícil aplacarlo, porque no todos somos santos acá en esto, ¿eh? No crea que todos los malos están en un solo lado, ¿eh? En todos lados hay algunos. Y está reconcentrado aquí lo de prender el calzado. Bueno, esto es abriendo el índice de precio
por los precios. Los que le están jugando muy mal son los precios estacionales, que son los precios de básicamente lo que son los productos del mercado central, por eso quiere atacarlos el amigo Massa, ¿no? Y los regulados, que claramente todavía, a pesar de que lo van creciendo por debajo de la tasa delantera. Bueno, fíjense, acá teníamos una inflación del 3,3 promedio mensual. Acá fuimos al 3%. Acá la logramos bajar. Pandemia de por medio. 3,5, 5,7, 7,2. Próximo paso, 8, 9. Si no se corrige, la dinámica es esa. Bueno, la meta, vamos a pasar la meta. ¿Qué espero para el año 2023, lo que queda? Bueno, esto lo tengo escrito de hace 3 meses, no es de ahora. Digo, la incertidumbre política por las elecciones impacta en la economía, no hay vuelta de hoja. O sea, las desavenencias, todo esto impactan en la posibilidad de administrar correctamente. La meta fiscal y de asistencia monetaria del Banco Central está comprometida, no se va a cumplir, vamos por debajo. La meta de reservas es complicada, vimos el cuadro, estamos mal. La inflación va a seguir siendo alta. Y un tema adicional a todo es la conflictividad social, que ya se está viendo. Hoy Buenos Aires era un caos. No había forma de entrar al centro de Buenos Aires, estaba cortado por todos lados. Había toda una manifestación piquetera que nació ayer en Plaza de Mayo y hoy se extendió a muchas de las arterias, así que prácticamente estaba bloqueado el centro. Así que esta conflictividad social yo creo que va a ir creciendo. En la medida que tengamos tasas de inflación crecientes, evidentemente la gente va sintiendo que se le va drenando sus ingresos y por lo tanto el grado de conflictividad me parece que va a ir creciendo, ¿no? Bueno, y la actividad económica es un pronóstico mío, pero no creo que estemos entre la caída del sector agropecuario por la falla de cosecha y los problemas de importación que estamos teniendo, que hay fábricas que no pueden trabajar al ritmo que quieren porque no tienen los insumos importados que hacen falta para producir. La caída en el nivel de actividad, yo puse 3,5, 4,5, le puedo errar por un punto, pero no para abajo, ¿eh? Si le erro para arriba. ¿Cierto? Bueno, y acá, este es un tema. La oposición, ¿va a seguir como hasta ahora tirando así piedritas o no? Si tira piedritas, es colaboración, ¿no? Entonces digo, si la oposición se sigue comportando hasta ahora, las variables económicas me parece que van a estar más allá, más o menos parecidas a lo que yo pongo acá. ¿Cuál es la más alta de todas? Y va a ser la tasa de interés activa, o sea, la de los préstamos, si es que no tienen alguna intervención, porque hay tasa subsidiada, arreglada, etcétera, etcétera. Si la tasa es la tasa libre de que prestan los bancos, va a ser igual o superior a la inflación. Ahora, si por X causa, porque quieren promover, hay montones de posibilidades de tasas que son con algún tipo de subsidio, esas van a estar por debajo de la inflación y si alguien la consigue, que la tome y que festeje. Con la resolución del Banco Central. ¿Cómo? Que con la resolución del Banco Central, la 7720, es difícil conseguirlo. Difícil, ¿no? Pero algunos tienen suerte, la consiguen. Hay que estar cerca del poder para eso, ¿no? Pero bueno, digo, ahí, si alguien la consigue, a ver, si alguien consigue plata al 80%, compre cualquier cosa. ¿Ven? Después está la inflación, la tasa de interés pasiva para las personas humanas, la que hoy está fijada en el 97% anual, es la que le va a seguir.
Muy cercana a esta en algunos fondos comunes de inversión, como tasa pasiva. Y por último yo pongo el tipo de cambio, porque lo voy ajustando por debajo de la inflación casi en un punto mensual. Por lo tanto, el tipo de cambio es el que más va a sufrir en términos de precios. Esto lo hago porque hay mucha gente que le gusta tener esto en función de qué puedo hacer. Y evidentemente, si yo supiera el día que se va a devaluar, lo que hay que hacer es tomar préstamo en dólares. Pero yo no sé el día, Entonces, guarda con eso, Ahora, si la oposición no colabora, ahí hay que armar un escenario disruptivo, le puse yo. A ver, para ponerlo en algunos que peinen canas como yo, esto es Alfonsín del 88, 88-89, cuando Di Tella dijo, nosotros si somos gobierno vamos a poner el dólar recontra alto, y Domingo Cavallo, que ya sonaba como canciller y luego ministro de Economía, fue a Estados Unidos y dijo, por favor no le presten más plata a Argentina. Si acá la oposición hace lo mismo, evidentemente estamos ante un escenario disruptivo y eso puede ocurrir. Una disrupción. Bueno, a ver, después de todas estas pálidas, la pregunta que yo me hice es, ¿y Argentina tiene alguna chance? ¿Tiene algún camino? Yo digo que en temas económicos Argentina tiene posibilidades, pero dependerá de la política. ¿Cómo será el nuevo gobierno? Porque desde el punto de vista económico, cuando uno analiza todos los sectores, Argentina tiene sectores importantes que son competitivos a nivel internacional. Agro, energía, minería y hasta turismo. El que más me cuesta decir es turismo, pero digo, esos son los 4 sectores que yo veo con posibilidades en un país medianamente regularizado, tienen chances de crecer y cambiar la economía argentina. Porque todos esos sectores pueden ser generadores de dólares. Lo que le hace falta a Argentina es generar dólares. No tanto consumir dólares, sino generar dólares. El problema de Argentina siempre es, las crisis vienen por dos lados, por el problema fiscal y por la falta de dólares. Estudien del 76 el Rodrigazo, el 89 la salida de Alfonsín, la hiper de Menem, el 2002 y esta que se viene, todas siempre tienen la misma génesis. El tema fiscal, nadie nos presta más, emisión, inflación. Sector externo, consumimos los dólares, nadie puede exportar, todo el mundo quiere importar porque el tipo de cambio se atrasa y terminamos con un estrangulamiento del sector externo. Por lo tanto, hay que buscar para mí, hay que buscar una forma económica en la cual Argentina tenga 3 o 4 o 5 sectores fuertemente competitivos en lo que hace a comercio exterior. Y creo que más o menos por ahí van estos 4 que yo he puesto. Ahora, para poder hacer eso, están todos los temas que Argentina tiene posibilidades. Para hacer cambios estructurales hace falta convicción ideológica y fuerte respaldo político. Lo primero es recrear la confianza para iniciar un proceso de fuerte inversión. Si Argentina no recrea la confianza y no recrea una tasa de inversión de 23, 24 puntos del producto, señores, vamos a seguir siendo lo que somos, lo que hemos sido en los últimos años. Crisis, salida y volvemos a caer. Crisis, salida y volvemos a caer. Es lo que pasó en los últimos 70 años. Ahora, si logramos hacer recrear la confianza y un proceso de inversión, creo que ahí podemos, hasta puedo decir algo más con respecto a esto. Argentina, si ustedes analizan la historia de 50, 60 años, Argentina creció en promedio 2%. Algunos años creció más, pues después vino la debacle. En promedio crecemos al 2%, un poquito más que el crecimiento vegetativo. Por lo tanto, no mejoramos el ingreso per cápita de la gente. Argentina tiene que crecer por lo menos al 4%. Ahora, para conseguir el 2%, la tasa de inversión de esos 50 años fue el 17 puntos del producto todos los años promedio. Tuvimos años más, pero el promedio fue. Quiere decir que para generar 2% hay que invertir 17, de los cuales 10 puntos son amortizaciones, quedan 7 para crecer 2. Si quiero crecer al 4,
tengo que poner 24 de inversión. Es una regla entre simple. Ahora, vuelta de nuevo, 7 puntos más de inversión, quiere decir que son más o menos, a plata de hoy, más de 40.000 millones de dólares adicionales a lo que se invierte ahora para poder crecer a esa tasa. Y el tema político, para contestar tu pregunta. Mira, el ejercicio que hice es el siguiente. Si en las próximas elecciones pasa lo mismo que pasó en las PASO, que en la elección intermedia del 2011, más o menos el Congreso quedaría constituido de esta forma. Si se repite el resultado de la elección 2001, la oposición podría tener la Cámara de Senadores con 36 miembros, o 35, 34, no importa, cuando te faltan 2 o 3, esos aparecen. Porque seguramente van a ser 33, 32 que puede tener, si gana, Cambiemos, pero después hay senadores provinciales, de partidos provinciales, que van en función del que mejor se peine. Y la Cámara de Diputados sería la primera minoría, y el oficialismo actual apenas tendría 100 diputados. Eso si yo replico la elección del 2011 al 2013. Ahora, acá apareció una fuerza nueva. 21, 23. 21 y 23. No, 21, perdón. El 2021. La última elección intermedia. Si hago ese mismo cálculo y pasa ahora, la conformación del Congreso sería esta. Y sería si gana Cambiemos, sería la primera vez en democracia que tendría la mejor composición del Congreso. Tendría la chance de gobernar, no con mayoría, pero muy cerca de las mayorías. O sea, en senadores le pueden faltar propios, 3, 4. Pero con algún misionero, algún elquino, creo que lo arregla. Y llega a tener mayoría, y claramente el peronismo, o como se llame, caería y no sería por lejos, no sería la segunda minoría. En la Cámara de Diputados no creo que lleguen a tener quórum, ese número no daría para tener quórum propio, pero estaría a 6 o 7 diputados del quórum, y el caso del peronismo, como le llamemos, apenas si llegaría a 100 diputados. Acá se me acabó. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad que me hace acordar las clases de la facultad. Tiene mucho de docencia. Ponerse de pie y saludar porque es muy bueno. ¿Hay preguntas? Aprovechémelo. Daniel, yo tengo una. El industrial. Y como usted es un estudioso de esto, lo mejor, ¿cuáles serían las razones por qué el sector industrial no apoyaría ese salto? La industria argentina se ha desarrollado, salvo la industria que esté ligada al sector agropecuario, la cual yo tengo un gran respeto, porque Argentina tiene hoy la industria de crushing de soja más eficiente del mundo. O sea, la molienda de soja en Argentina hoy es competitiva contra cualquiera, ¿cierto? O sea que ahí esa industria creo que... La demás industria de Argentina fue siempre una industria protegida, Ese es el problema. No sé si tenemos empresarios industriales en Argentina, porque, a ver, agarramos sector automotriz. Espero que no haya ninguno, para que no me pegue. Corre el riesgo. Corre el riesgo acá. Corre riesgo, bueno, que me disculpen, pero bueno, le tengo que decir lo que yo veo. O sea, es una industria que está compensada. O sea, exportamos autos, pero importamos más que lo que exportamos. O sea, una industria que compensa exportaciones, ¿no?
no la puedo tomar en cuenta para lo que ya sabes que son dólares. Alguien que me produzca dólares más de lo que necesita para producirlo. El sector agropecuario te produce el 60% de las exportaciones, o sea que hoy por hoy son 40 y pico mil millones, ¿y importa cuánto? 5, 6 mil, 7 mil, más de eso no. Entonces, yo necesito sectores que tengan que exportar, pero que no tengan que, para poder exportar, traer todos los dólares de insumos de afuera, porque si no estoy en el mismo lugar. Tienen que fabricarlo acá. Claro, hay que hacer más acá. Y eso, y el sector automotriz está todo compensado. Vos mirá los números, está bien. Yo no tengo nada en que no sé, pero no me va a aportar la solución. Y tampoco me aporta al tema de la creación de empleo. Eso es toda una, para mí, un lobby. Pero la industria se acabó como dadora de mano de obra. La que da son los servicios. Yo siempre traigo el del conocimiento. Claro, esas cosas. No, pero mira, yo siempre comento en este punto, cuando me lo toca en la charla, el caso de Acavío. Acavío, y bien contado, no hay ningún verso ni agrado, tiene una inversión de 150 millones de dólares contante y sonante. ¿Cuánto empleo creó? 90 directos. Y ponele que haya creado 60 indirectos. ¿No es cierto? 150. O sea que la creación de cada puesto de trabajo significó $1 millón de inversión. ¿Cuánta inversión tenés que tener para poder sacar para crear 1 millón de puestos de trabajo? Te pongo otro ejemplo al revés de esto, que creo que está en los servicios. Por ejemplo, yo siempre traigo el caso de la salud. Un hospital como el Hospital Italiano de Buenos Aires trabajan 10.000 personas, en las cuales trabajan desde médicos con distintos grados de especialización hasta gente con baja calificación, mantenimiento, limpieza, etcétera, etcétera. Y el hospital italiano, que debe ser uno de los más grandes de Argentina, pero no cuesta 10.000 millones de dólares, no sé si cuesta 500. Entonces digo, creo que la industria, bienvenida sea, pero no me aporta ni dólares, ni me aporta con la tecnología que va saliendo, la robótica y demás, cada día es menos la cantidad de gente que me requiere. Y además, lo que se crea es porque se crea también contra una ley de contrato de trabajo que te obliga a tener gente que a veces no te hace falta. ¿Vos sabés que todavía nosotros en Argentina tenemos en los puertos las figuras del aguatero? Que era el tipo que le daba agua a los tipos que hombreaban las bolsas arriba de los barcos. Hoy no hay ni bolsa, los barcos, sin embargo, están ahí. Ahora es al revés, dice que ahora no le llaman aguatero, sino que es el bicicletero, es el que le cuida la bicicleta a los muchachos que vienen a trabajar al puerto, que suben arriba del barco para hacer el estibaje, que tampoco hace falta porque son todos autoestivantes, son caños que ponen donde quieren. Es para barrer la cubierta. En San Lorenzo yo lo he visto pescando al tipo. Entonces digo, hemos creado una cantidad de ficticia que yo no tengo nada contra esa gente, pero digo, pero si vos no vas al sistema de productividad, vas a seguir siendo lo que sos. Si vos no levantás la productividad, no creás más riqueza, es imposible mejorar. Hay que producir más, ser más eficiente. Pero me cuesta mucho encontrar los políticos que hablan de estos temas. No hablan de la eficiencia, hablan de la industria para dar mano para empleo. Y a muchos dicen, no, el sector agropecuario, pero exporta productos primarios. Esa es una definición económica de hace 50 años. Hoy la soja que exportamos, el maíz que exportamos, no es producto primario. Ahí tenés fertilizante, agroquímico, genética, satelital, ¿cuántas cosas tenés dentro? Maquinaria agrícola sofisticada, computación. Eso no es más producto primario en los términos que hacía mi abuelo, que tenía caballo y un arado y una sembradora, nada más. Y sembraba lo que cosechaba en el anterior. Hoy no, hoy un grano de soja es parte de una cadena de valor muy amplia, muy grande. Por lo tanto, no es un producto primario
como pero todavía manejando el tema ese, tenemos que transformar los productos primarios. ¿En qué lo querés transformar? ¿En galletitas para competirle a Dinamarca? ¿Entendés? No. Hay cosas que son difíciles a veces de entender, ¿no? Y explicar. Demostrar. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Volviendo un poquito más a la parte media de la charla. Sí. ¿Tenés alguna idea formada, digamos, de lo que hoy está tradeando el mercado en tipo de cambio futuro? ¿Por qué estamos a un dólar abril 24 de 750 pesos? Mira, el mercado de futuro... O sea, con el crawling peg este del 6.7 no llegás a esa tasa. Porque la que fija el tipo de cambio futuro del ROFEX es la tasa de interés, no es la expectativa de devaluación. Es la tasa de interés y a lo sumo si es que alguien te está convencido que va a haber un salto cambiario. Estoy absolutamente, no lo he visto estos últimos días, pero me imagino que si vos ves la curva, va a ir una curva que va creciendo al 8-9% mensual hasta diciembre, enero, y después de ahí se plancha. Porque este o el que venga tiene que devaluar y después lo tiene que planchar. O sea que la que arbitra el mercado de futuro no es el crawling, sino que es la tasa de interés y la expectativa de devaluación. No, es la expectativa, digamos, pero arbitra contra la tasa de interés. Es como una opción. Porque hasta diciembre tenemos 130, terminamos en abril con 220%, o sea, es como que el mercado está con la idea de que seguimos con este juego hasta el cambio de gobierno, pero después viene una devaluación del 60%, una cosa así. 40, 50, 60. Yo creo que te falta 40, 40 algo, depende si querés compensar algo con mayores retenciones. Más lo que necesite. Daniel, acá hay una pregunta. No sé si te pude responder, pero no. Acá hay una pregunta. Sí. ¿Qué tal, Daniel? La consulta es, en la dolarización, ¿Dónde está? acá, yo, al fondo, los del fondo, los del fondo. La dolarización, un poco, Milei tiene sus planes económicos, Sí. Están expuestos por distintos autores que en el transcurso de la historia han resuelto distintas crisis que él las trae siempre a la mesa. Pero ¿cómo jugarían los acreedores? Nosotros viene, dolariza, y los acreedores con Argentina tienen previsto este tipo de cosas, sea el Fondo Monetario, quien sea. No. O sea, a ver, si los títulos públicos hoy de la Argentina están prácticamente cotizando casi a precio de default. O sea, que el mercado dice, bueno, está bien, compro un título que tiene valor 100, lo pago 24, 25, puedo perder el 4%. Pero su oponente dice, no, pero ¿cuál es el cálculo que hace el que compra un título público que es más o menos profesional? Dice, a ver, simulo. Che, me lo van a renegociar, me van a hacer una quita del 30%, ¿no es cierto? Y me van a devaluar. Y todavía, si el gobierno hace bien los papeles, voy a duplicar mi plata de acá a un año. Ese es el número. Voy a agarrar 100, sacarle el 30 y duplicarlo de ahora y te va a dar más o menos por ahí. Ese es el cálculo que hace el inversor privado, ¿no es cierto? Ahora, además tenés otra cosa. Cuando los títulos públicos tocaron 20, 21 centavos por dólar, los fondos WIT empezaron a comprar. Porque ya están en precio de default. Así que ahí es el piso ya. Ya cualquiera compra, porque el título basura lo compro para especularlo, y pleitear o hacer cualquier cosa. Ahora, si yo fuera quedado argentino y me dice dolarización, le digo, vos estás loco. Sí, porque la alternativa, cuando yo dolarice, prácticamente la deuda externa se transforma en impagable, es mi concepto. Totalmente. Porque me parece que vos te vas a comer una recesión ahí brutal. Eso que le paguen en dólares. ¿Sabe quién va a querer que le paguen en pesos? Nadie. Ahora, ¿me puedes decir cómo hacen las empresas para conseguir los dólares para pagar? Yo, la verdad que yo digo una cosa. Para mí la dolarización sería, no sé, me parece que es un caos. Yo creo que me arriesgo más. No lo repitan, yo no lo dije nunca.
Si gana Milei y es presidente, tenés asamblea legislativa antes del 30 de junio del 2024. El sistema lo voltea. ¿Cómo va a ser presidente, hacer todas esas modificaciones y teniendo 5 diputados y ningún senador? A ver, ¿cómo gobernás? Porque esa es la verdad. Sí. Pablo. No sé, como lo veo yo. ¿Quién?